Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Estamos con la asistente de vinculación tecnológica y relaciones institucionales del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA de Harlingen, la doctora Ana Laura Samit. Vamos a hablar de un tema trascendente e importante como para enterarnos qué es lo que están haciendo, sobre todo en nanotecnología. ¿Qué es esto y para qué sirve, no? Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, ¿qué es esto de la nanotecnología? Bueno, digamos, la nanotecnología y nanociencia es un área disciplinar que trabaja, o sea, estudia y manipula los materiales, la materia, en la escala nanométrica. O sea, estamos hablando del orden del 1 a los 100 nanómetros. Sería el tamaño. Es una medida, sí, digamos, es el tamaño de las moléculas, de las macromoléculas. Y lo interesante es que a esa escala los materiales se comportan o experimentan fenómenos que no experimentan en la escala macro, digamos. O sea, aparecen propiedades nuevas, comportamientos nuevos. Entonces, eso permite una cantidad enorme de aplicaciones nuevas. ¿Y para qué lo están utilizando en última instancia? ¿Qué están investigando con todo esto? Bueno, ¿O a dónde quieren llegar, no? Claro, bueno, este es un área completamente transversal, es decir, se puede aplicar en lo que es medicina humana, se puede aplicar en todo lo que es la cadena de valor de los agroalimentos, en energía, en metalmecánica, o sea, en todas las áreas básicamente que se nos ocurra, se puede aplicar nanotecnología y se está aplicando. Por supuesto, en el caso del INTA, nosotros estamos trabajando en las aplicaciones a lo largo de la cadena de valor de los agroalimentos, sería el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Por ejemplo, un caso en el que estamos trabajando es en el desarrollo de nanovacunas dirigidas a un tipo de célula del sistema inmune que se llaman células dendríticas, que son unas células, digamos, un poco que tienen la batuta o deciden qué tipo de respuesta inmune de defensa se va a desarrollar contra un patógeno. Entonces, en nuestro caso, la aplicación es para aquellos casos donde las vacunas clásicas no son efectivas o directamente que no existen vacunas. Ahora, todo esto tiene que ver un poco con el origen de tu preparación. Licenciada en genética en la Universidad Nacional de Misiones, porque es en el único lugar donde se da este tipo de enseñanza. Bueno, cuando yo me fui a estudiar, sí. Ya desde hace algunos años en la Universidad de Morón, aquí también está la carrera de licenciatura en genética, pero cuando yo fui a estudiar era la única. ¿Y después te has vinculado con el doctor Papalardo como para realizar ese laboratorio en particular? Claro, después, digamos, ingresé en INTA una vez recibida, ingresé a hacer mi doctorado y ahí empezamos a trabajar. Él estaba haciendo su doctorado, entonces empezamos los dos después, ya cuando estábamos finalizando, a perfilarnos a una nueva área de trabajo y ahí un poco, digamos, vimos esta posibilidad o esta beta interesante que se estaba armando y decidimos empezar a trabajar a nivel del Instituto de Virología, en este caso, que era donde estábamos, a trabajar en líneas de nanotecnología y a vincularnos. Estábamos hablando de la proyección que tiene este tipo de medidas en particular y cuáles son los logros obtenidos en última instancia con todo esto que están haciendo. Claro. Y cómo se vinculan en todo caso con el resto de la actividad científica. Sí. Bueno, sí, en el caso particular de lo que veníamos trabajando en INTA, un logro importante es una patente sobre esta vacuna, digamos, sobre una molécula que es la que direcciona el nanovehículo, digamos, a la célula dendrítica. Eso es una patente que se hizo en conjunto con la Universidad de Northeastern de Estados Unidos y la Universidad del Estudio Padova de Italia. O sea, es en conjunto entre las tres universidades. Ese es uno de los avances importantes que hubo en esta materia para el INTA. ¿Pero qué produce esa vacuna? Es una vacuna que lo que permite es cargarle un antígeno y llevar ese antígeno directamente a las células dendríticas. Y las células dendríticas son un poco las moduladoras de la respuesta. Digamos, estamos llevando
el antígeno al general del ejército, digamos, el que va a decir, nos vamos a defender de esta manera. ¿A dónde se aplica? ¿A quién se aplica? Bueno, el primer modelo en el que se está ensayando es en brucela ovina, en ovejas, en la Patagonia, que es una vacuna la cual no tenemos una vacuna contra esa enfermedad en Argentina. Entonces es el modelo en el que se está haciendo los primeros ensayos in vivo. Y por ejemplo, digamos, este desarrollo en particular no es única o solamente aplicable en lo que es salud animal, sino que también, por ejemplo, la contraparte de Estados Unidos, ellos trabajan en un centro en líneas en cáncer humano. Entonces, digamos, es una herramienta que, de funcionar bien, con los resultados alentadores que venimos viendo, podría aplicarse en otras... En seres humanos. En seres humanos. Estamos hablando a futuro, ¿no? No, pero sí. no cabe ninguna duda. Sí. Pero bueno, es un logro realmente trascendente e importante. ¿Y qué otras áreas pueden abordar así con estas características y con esta efectividad? Claro. Bueno, otra de las áreas Estuviste mencionando al principio, pero específicamente... Claro, bueno, yo, si le cuento en INTA más o menos, otra de las áreas que se está trabajando es a nivel de lo que es biomimética. Digamos, es imitar un poco lo que desarrolló la naturaleza a lo largo de los años de evolución. Y uno de los grupos está trabajando en imitar la micro y nanoestructura de las superficies. Por ejemplo, desarrollaron una patente también internacional que imita la superficie de un escarabajo que tenemos en Argentina, y lo que permite o lo que permitiría es, aplicado en herramientas de laboreo, en maquinaria agrícola por ejemplo, reducir el impacto de la máquina cuando escarba en el suelo. Entonces tiene un beneficio en el uso de energía de esa herramienta. ¿Por qué? Porque este escarabajo, cuando cava en la tierra, cava y sale limpito, no se ensucia. Entonces tiene un diseño de la naturaleza a nivel de la micro y la nanoestructura que le permite eso. Entonces, en este caso es la aplicación a nivel de superficies para mejorar la eficiencia de herramientas u otras aplicaciones. Pero esto es brillante, de todas maneras. Y ahora, ¿cómo se conectan ustedes o cómo llegan ustedes a que los interesados, que vienen a ser los laboratorios o todos aquellos que fabrican el producto, saben de esta investigación? ¿Cuál es la intermediación o la interrelación que ustedes tienen con ellos? Claro, bueno, hay dos formas, digamos, de abordar estos desarrollos nuevos. Uno a veces tiene que ver con lo que ya se viene trabajando en los laboratorios y de golpe, como en el caso de la vacuna, surge, digamos, una innovación que nos permite una aplicación en un nicho nuevo, o a veces vienen demandas directas desde el sector privado, digamos. Generalmente a veces en este tipo de tecnologías más de frontera, como hay poca difusión, todavía la gente está empezando a enterarse qué es esto de la nano, empieza a escuchar la palabra, por ahí no es que van a venir, me gustaría aplicar nano en tal cosa. Entonces, básicamente lo que hacemos es trabajar a nivel de las relaciones previas que ya venimos manteniendo con las empresas, básicamente con las empresas, para intentar aplicar estos nuevos desarrollos. Lo que pasa es que son desarrollos de mucho tiempo. En relación con el mundo, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, la nanotecnología en general es bastante incipiente, aplicada al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. En Argentina también es incipiente, no es diferente del resto, pero estos últimos años realmente hubo bastante crecimiento, un crecimiento interesante de grupos de investigación que nos empezamos a nuclear y a formar un poco de masa crítica para darle más empuje al área. Pero hay desarrollos interesantes, hay muchos grupos que están trabajando. Como es un área bien interdisciplinaria, un poco nos obliga o nos permite relacionarnos con otras áreas de la ciencia, por ejemplo, físicos o químicos del INTI o de la CONEA, del Balseiro. Entonces empezamos a trabajar en equipos bien interdisciplinarios. Claro, me da la impresión de que para alcanzar los objetivos que pretenden, esto es tan interdisciplinario. Muy bien.
se ha universalizado un poco la cosa como para alcanzar lo que están pretendiendo. Pero ¿hacia dónde se llega? O sea, ¿hacia dónde se quiere llegar? Bueno, con el, digamos, de alguna manera... Porque ya dentro de poco va a surgir alguna otra cosa que supere todavía todo esto, ¿no? Sí, digamos, en este caso, en el caso de la nanotecnología, estamos hablando de un área de conocimiento, o sea, es un área amplia de conocimiento. Por supuesto, hay otras ramas que están creciendo mucho, como la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero en este caso, de alguna manera, estamos en una etapa inicial del desarrollo de la tecnología y tal vez de aquí a 10 años más o menos estemos despegando fuertemente o empezando a ver muchos más productos nano en el mercado, o sea, verlo inserto directamente en la vida cotidiana. O sea, si bien hay productos con aplicaciones nano, son relativamente pocos todavía. Ahora, vos me estabas hablando un poco de la parte incipiente de este análisis y de esta investigación. Ahora, ¿cómo se llega entonces a esta especialización en particular como para decir, bueno, nosotros también estamos ubicados en el mundo y estamos haciendo cosas a nivel del mundo y no tenemos diferencias con el mundo? ¿Cómo se produce esto? Bueno, hoy por hoy básicamente los grupos trabajan en digamos, lo que nos permite los medios de comunicación hoy, internet, etcétera, realmente entiendo yo, hizo un cambio muy importante en las colaboraciones. La globalización, fundamentalmente. Sí, la globalización relacionada, digamos, a la comunicación. Absolutamente. Digamos, antes, cuando yo empecé el doctorado, por ejemplo, para conseguir una publicación científica era bastante complejo porque teníamos que conseguir el papel. Hoy por hoy el flujo de información permite avances que antes no los podíamos tener. Y eso asociado a las relaciones vía internet ayuda mucho a esta colaboración y que los grupos de trabajo argentinos en este caso tengan vinculaciones mucho más fluidas con el mundo. ¿Proyecto inmediato? Proyecto inmediato, estamos trabajando a nivel de aplicaciones en superficies, en este mismo sentido, copiando el bicho torito en este caso, pero también otras aplicaciones en superficies, aplicaciones a nivel de alimentos, en envases, modificación de la textura, por ejemplo, de los alimentos, o por ejemplo utilizar nanoencapsulados para agregar compuestos activos en los alimentos, que de otra manera se degradarían, digamos, o que sí, se degradarían antes. Entonces es una forma de mantenerlos, o a veces enmascarar sabores que nos permiten, por ejemplo, utilizar un aceite de pescado en un pan sin que le dé olor a pescado. Entonces hay un montón realmente de aplicaciones bastante interesantes de la nano. Fantástico. Realmente gracias por estar y por permitirnos conocer este tipo de investigaciones que están realizando. No, gracias a usted. Gracias por estar. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento.